¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4. Te invito a que te quedes a ver el vídeo completo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Porque hoy te voy a contar 10 cosas que no te van a gustar de tener tu PS4 pirateada. Además, si ya la tienes liberada o pirateada, como tú quieras llamarla, seguramente todas las cosas que te voy a comentar vas a decir que son verdad y que son malas, ¿vale? Son cosas que no te gustan. Ah, caray, eso sí me interesa. Y además la última yo creo que va a ser la peor de todas, chavales, o sea, la peor de todas. Así que si estás esperando liberar tu consola, que sepas que te voy a decir 10 cositas que no te van a gustar, pero bueno, el beneficio va a ser bueno, ¿vale? Pero son 10 cositas, ¿vale? 10 cositas que te puede molestar un poquito. Así que venga, empezamos. La primera, chavales, la primera del todo, ¿vale? Te frustrarás mucho. Tengo miedo. Muchísimo, te tirarás de los pelos a la hora de lanzar el exploit. El exploit a día de hoy va como el culo y demos gracias que tenemos un exploit, pero a la hora de lanzarlo pues es muy tedioso. Hay veces que funciona a la primera y hay veces que te puedes pegar 2 horas para lanzar el exploit. No es como otras plataformas, otras consolas que llegas y lo lanzas y a jugar, ¿vale? Te frustrarás mucho, chavales, es una cosa que te digo desde ya, ¿vale? Te vas a tirar de los pelos más de una vez, ya lo sabes. Primera cosita mala. Segunda cosa que no te va a gustar y es que vas a tener que pagar. ¿Acaso no lo viste venir? Pero ojo, no es que me tengas que pagar a mí ni tengas que pagar a nadie, sino que vas a tener que comprar o pedir prestado un dispositivo USB, ¿vale? A ser posible de alta velocidad, un dispositivo HDD, un USB externo, una micro SD de gran tamaño y de buena velocidad, porque todos los juegos de tu PS4 vienen en formato PKG, no existe el formato carpeta como en otras consolas, con lo cual son juegos que pueden tener desde 1 o 2 GB hasta 70, 80 y 90 GB, y lógicamente eso demora muchísimo tiempo, así que vas a tener que comprar un disco duro o pedir uno prestado, cosa que seguramente nadie te dice, pero te lo digo yo. Así que esa es la segunda cosa que seguramente no te va a gustar. Tercera cosita, ¿vale? Tercera cosita que no te va a gustar, y es que no puedes sincronizar los trofeos que ganes con tus juegos piratas. Si eres cazador de trofeos, si te gusta estar ahí buscando por todos los rincones de todos los juegos para desbloquear todos los trofeos, decirte que lo vas a hacer por amor propio, por el simple hecho de querer pasarte un juego tú solito en tu casa, pero no vas a poder sincronizar ni vas a poder enseñar tus trofeos a nadie, nada más que a tus amigos que vengan a tu casa y les muestres los trofeos, pero no te sirve de nada más, ¿vale? No vas a poder añadirlos a tu cuenta y se van a quedar ahí perdidos en el tiempo. Cuarta cosita que tampoco te va a gustar, seguramente no te guste. No puedes hacer grupos con tus amigos, vas a estar totalmente aislado. Adiós, vaquero. Como en una isla desierta, vas a estar solo en tu habitación llorando sin poder hablar con nadie, simplemente ahí mirando una pantalla y jugando a tu juego, pero no vas a poder hablar con nadie. Bueno, siempre puedes hacer un chat de voz con el móvil o hacer una llamada por WhatsApp vídeo, ¿vale? Pero por lo demás, en tu consolita, tú solo. Quinta cosa que te puede llegar a molestar bastante, y es que puedes encontrar juegos con fallo porque no pueden tener o no tienen la actualización pirateada. Te lo explico un poquito. Hay juegos que salen en su versión 1.0 y al día siguiente o el mismo día de su lanzamiento lanzan una actualización que arregla bugs o arregla errores. Hay juegos que puedes encontrar a día de hoy que vienen ya, cuando los descargas, que vienen ya con su actualización, pero hay otros juegos que no, y puedes tener muchos fallos, puedes tener muchos cuelgues, puede que el juego se buguee o que no avance, y todo es porque el juego no tiene su actualización. Si tienes la suerte de encontrarlo con la actualización, perfecto, y si no, pues te tendrás que aguantar con lo que hay. ¿Por qué? Porque nadie todavía ha dumpeado o ha liberado esa actualización para que la puedas tener en tu consola. La sexta cosa que no te va a gustar de tener una PS4 liberada, chavales, es que no vas a poder jugar a juegos que tengan una versión superior a la que estás tú liberando actualmente. A día de hoy la versión máxima que se puede liberar es la 755, con lo cual si hay un juego que pida exclusivamente la versión 8.0 no vas a poder jugarlo, ya que nadie puede copiar ese juego en la versión 8.0 y subirlo a internet. Hay muchísimos juegos que piden versión superior a 755,
los cuales no podemos jugar. Lo que hemos estado dando pasito a pasito por todos los firmware, por ejemplo, en mi caso he pasado de 7.02 a 7.55, pero mientras estaba en 7.02 salieron muchísimos juegos los cuales no pudimos jugar y que teníamos muchas ganas. Te pongo un ejemplo, de Last of Us 2, hasta que no hemos liberado, bueno, hasta que no hemos instalado, perdón, la 7.55, 7.51, 7.51, 7.55 exactamente, no hemos podido jugarlo y hemos tenido que esperar, ¿vale? Te va a pasar lo mismo, vas a ver muchos juegos nuevos, pero no vas a poder jugarlo y es una cosa que molesta bastante. La número 7, chavales, una cosa común a mí personalmente me pasa: errores, congelaciones, cuelgues ocasionales. Esto no era parte del trato. Todo por el simple hecho de que tu consola está liberada. No tiene nada que ver que el juego que hayas instalado venga bien, venga mal. Puede ser que estés jugando tranquilamente a tu juego y la consola se apague del tirón. Suele pasar, a mí me ha pasado, que el juego se cierre, que pierdas tu save data, que pierdas tu avance. Pero bueno, demos gracias que al menos podemos jugarlo. Pero es una cosa que a mí personalmente me molesta bastante. Para algún juego que estoy jugando de vez en cuando, que me saque el juego, que se me cuelgue la consola, es algo que odio, así que es algo que tampoco te va a gustar. La número 8, chavales, estamos cerquita del final, ¿eh? La última es la peor de todo, te lo digo yo, ¿eh? A mí se me hace que eres marica. No podemos tener un hack permanente en nuestra PS4 como pasa en algunas PS3, que tenemos el custom firmware, o en PS Vita, que basta con encenderla en algunas versiones para que la consola, nada más encenderla, esté liberada. Con lo cual esto nos lleva al punto 1, que nos frustraremos bastante y mucho cada vez que nosotros apagamos y encendemos la consola. Por suerte podemos tener el modo reposo, que pues si eres una persona que juega a cada rato, pues puedes ponerla en modo reposo, que la consola cada vez que la encienda va a seguir liberada. Pero como la apagues, ¿vale?, vas a tener que volver a hacer todos los pasos del pirateo. Así que es algo que personalmente a día de hoy en 7.55 es frustrante para todo el mundo. Así que no hay hack permanente y hay que hacer todo el proceso cada vez que encienda la consola. Es algo muy tedioso. La número 9, chavales, yo creo que es una de las más importantes, ¿vale? No podrás jugar online. Despídete de jugar online. Aparte de que no puedes tener amigos en la vida real, sí, en la consola no puedes jugar online, por el simple hecho que para jugar online necesitas actualizar, y si actualizas la consola se le va el pirateo, y no hay pirateo a día de hoy superior al que estamos mostrando en los vídeos de estos días, 7.55. Así que, como digo, estás totalmente aislado y no puedes jugar online. Eso no me lo esperaba. Así que olvídate de jugar con tus amigos online, ni instalar Fortnite, ni instalar juegos que sean de free to play, porque no puedes jugar online. Y vamos por la peor de todas, chavales. Yo creo que esta es la peor de todas, la número 10. Chavales, ¿qué creen que es? Ahora sí viene lo chido. Lo malo es que vas a tener que estar pendiente, ¿vale? Esta es la peor de todas, que vas a tener que estar pendiente de todos mis vídeos y verme esta cara. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Todos los días, espero que no lo veas cuando estás almorzando, a la espera de saber cuándo va a salir un hack, cuándo va a salir una mejora, cuándo va a salir una noticia. Yo creo que es la peor de todas. Algunos de ustedes hasta pueden tener pesadillas con mi cara y con mi voz, simplemente porque obligatoriamente me van a tener que ver a la espera de noticias, ¿vale? Por eso digo que esta es la peor de todas, porque aguantarme a mí todos los días, eso no está pagado, chavales. Así que lo lamento mucho, pero la he dejado para el final, pero es la peor de todas, ¿vale? Así que nada, chavales, estas son las 10 cositas que nadie te contaba. Te repito, la 10 es la peor de todas, de tener una PS4 pirateada liberada. Cosas malas, ¿vale? Cosas malas, pero bueno, tenemos muchas otras cosas buenas, pero de verdad que son 10 puntitos que hay que tener en cuenta a la hora de liberar una PlayStation 4, ¿vale? Así que nada, como te he dicho en el punto 10, te suscribes, le das like y activa la campanita, porque te estaré trayendo información cuando salgan juegos nuevos, cuando salga un pirateo nuevo, cuando salga un hack permanente, cuando salga lo que sea, yo te voy a estar informando, ¿vale? Así que nada, desde aquí pedirte amablemente que le des un gran like a este vídeo, que te suscribas, que active la campanita y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.